Hola, ¿cómo están todos? Y hola, ¿cómo están todas? También bienvenidos una vez más a nuestro podcast del Instituto Antártico Chileno Conversaciones Antárticas. Este año 2026 hemos tenido grandes invitados e invitadas en esta nueva temporada que nos han hablado sobre ciencia antártica, pero también estas conversaciones gratas y amigables sobre la logística antártica y cómo este mundo de la Antártica también, el mundo del continente blanco, ha sido cada vez con más actores en este Chile. Hoy día tenemos, como siempre, también un gran invitado. Viene a este nuevo capítulo de Conversaciones Antárticas, Edgardo Vega, el doctor Edgardo Vega. ¿Cómo estás, Edgardo? Muy bien, Harry, muy contento de estar nuevamente aquí en este instituto que lo siento como casa también. Qué bueno, Edgardo. Vamos a partir, normalmente partimos con las mismas preguntas, ya tenemos algunas preguntas como base para nuestros invitados que vienen a nuestro podcast. ¿Nacido y criado dónde, Edgardo? Nacido en Talcahuano, criado en Hualpén, una comuna que está ¿Chorero? en Chorero, exactamente. Fanático del Naval de Talcahuano, mi papá me llevaba al Estadio El Morro, mítico por ahí se inventó la chilena, ahora que estamos Sí, en modo mundial. estamos en modo mundial. Así que ahí, criado ahí, hasta que después entré a la universidad y ahí empecé mi carrera. Oye, y Edgardo, ¿cómo llegó la ciencia a tu vida? ¿Desde la básica, la media? ¿Hubo alguien? ¿Hubo ahí una bisagra? ¿Cómo llegó la ciencia a tu vida? Mira, la verdad es que yo no era un estudiante en el colegio muy brillante, era bien inquieto, me gustaban todos los deportes, pero no era de sacarme buenas notas. Hasta por ahí, por segundo medio, tercero medio, empecé a sacarme buenas notas. Y, y mi mamá es bioquímico. Ya. Y cuando yo tenía que elegir qué voy a estudiar, la verdad es que decía, sí, algo que tenga que ver con ciencia. Me acuerdo que participé en un encuentro científico con la juventud en la Universidad de Concepción, que me impresionó, profes que hacían cosas con circuitos en física, en química. Yo dije, ya, por aquí tiene que ir lo mío. Y claro, de pronto mi mamá me dice, bueno, pero ¿por qué no colocas dentro de tus opciones bioquímica? Entonces, mi mamá trabajaba en el hospital Las Higueras de Talcahuano, en Ya. el laboratorio clínico, haciendo exámenes. Y entonces yo le digo, pero mamá, eso de hacer exámenes de pichí, de caca, de sangre, no, Yo no no, quiero no, eso no me para mi gusta. vida. Y me dice, bueno, pero yo tengo un colega que estudió bioquímica igual que yo y hoy día trabaja en el Tololo Ya. y trabaja observando las estrellas. Entonces, ¿qué hace un bioquímico observando las estrellas? Bueno, la espectrografía de la luz, sabe los componentes químicos de las estrellas. Ahí te Entonces hizo ahí viene una hizo reflexión, algo. Harry, que yo siempre digo cuando alguien quiere estudiar bioquímica, y bueno, si la bioquímica da para analizar desde las estrellas hasta la caca, ¿cómo no voy a encontrar algo? Decía yo, ¿no? Es demasiado amplio. Amplio, absolutamente. Y eso es lo que yo andaba buscando, algo amplio que tuviera que ver con ciencia, así que entré a estudiar bioquímica y me enamoré de la carrera en realidad. ¿Y los primeros trabajos después de que egresaste de bioquímica, cómo fueron? Mira, ¿En qué te desarrollaste principalmente al principio? como me entusiasmé tanto con la carrera, me gustó tanto, yo pasé los ramos muy rápido. ¿Ya? Postulé una beca CONICET para hacer mi doctorado, hice mi doctorado ahí en la universidad y al mismo tiempo, al poco tiempo, al año, gané un cargo académico dentro del departamento de Ah, mira. farmacología y comencé a hacer tesis, a hacer docencia y ahí también, bueno, yo diría que desde que estaba en la carrera, tercer año por ahí, me metí al centro de alumnos y esas cosas y empezamos a hacer actividades con escuelas para llevar la ciencia a Ya. las escuelas. Apareció la divulgación de a Apareció, poquito. apareció como una beta. Así que ahí en la universidad estuve en el departamento de farmacología desde el año 98 hasta el 2014. Y de ahí aparece el CICAT. El CICAT Y aparece, expliquémosle a la gente que nos está explicando un poquito qué sí, es el CICAT. el CICAT es un centro interactivo de ciencias, arte y tecnología. Está ubicado en la comuna de Coronel. Y fue un proyecto en el que yo participé junto a otros colegas de la Universidad de Concepción. Anita Valdés dirigía ese proyecto, Eugenio Blitas, eh, Mónica, bueno, muchas personas que fueron parte de los inicios del CICAT. Y, y yo ya estaba trabajando como académico y de ¿Ya? pronto se me da esto de poder colaborar con el proyecto CICAT. Y estuve trabajando desde su inauguración en el 2010 hasta el 2014, 4 años, como asesor científico Ya, perfecto. de este centro. Sí. Básicamente es, para que las personas se lo imaginan, es como
un centro interactivo, el referente, todo el mundo tiene el MIM, Tiene pero el esto... MIM en su órbita. Exactamente, pero esto es un proyecto, un edificio más chico, pero con un modelo educativo distinto, con un modelo de diseño distinto. Y bueno, ya ha cumplido más de 10 años y con todo éxito sigue desarrollando esa hermosa tarea que es llevar la ciencia a los escolares y a la familia. Oye, que una gran tarea también dentro de lo que vamos a conversar. ¿Cómo aparece, Edgardo, la Antártica en tu vida? ¿Del CICAT saltas a ser su director de INACH o hay un Sí, paso previo? ahí hay un paso previo porque dentro de los programas que nosotros administrábamos en el CICAT estaba la promoción de la FAE, Ya, la promoción de la Feria Antártica Escolar. Y yo era el encargado de ir a distintas partes de la región del Biobío, incluso me tocaba ir a la séptima región, a Talca, a promover la FAE. ya. Y entonces empecé a tener un contacto con Antártica. De hecho, hubo un año antes que yo me viniera al INACH, que producto de ese trabajo, el INACH me invita a ir a la Antártica junto con los ¿En estudiantes de la FAE. serio? Qué bueno. Y yo vengo a Punta Arenas ese año, y ese año se produce una cosa excepcional, que dos, tres chicos que estaban por salir en el vuelo, que se había retrasado para variar, Vas para variar. se enferman con un rotavirus, y Wow. entonces empiezan a caer todos, y empezamos a caer todos, me incluyo, y claro, se tomó la decisión de no ir a la Antártica porque pues, íbamos a llevar el virus a la base, y eso era Oye, obviamente ¿y complicado. quedaste con ese...? Y no pude viajar a la Antártica. Entonces, y estoy hablándote de enero del 2014, Ya. y en septiembre del 2014 estuve aquí en INACH. En ese momento no tenía ni una expectativa de lo que iba a pasar, hasta que determinadas circunstancias profesionales, de pronto me llama don José Retamala y me dice, mira, existe esta posibilidad. Eso fue en julio de ese 2014. Y yo le digo, bueno, pero quiero entender un poquitito qué es lo que... Y entonces él me dice, mira, lo que pasa es que me gustaría alguien que entienda de cómo se administra la ciencia, que sea de formación científico, pero además me interesa mucho la experiencia que tú tienes en el CICAT, porque queremos construir acá en Magallanes un centro antártico internacional. Ya hablando de eso. Entonces, bueno, como que Estaba calzando todo hasta el alcanzando momento. todo. Y entonces yo le digo, bueno, mira, obviamente mover mi familia a Punta Arenas es un desafío importante, conversémoslo. Fui a Santiago, nos juntamos ahí en la Ya. Cancillería, y siempre voy a recordar eso porque estuvimos como 5 horas hablando, y de pronto entre las cosas él tenía un mapa impreso, Ya. y extiende el mapa en En la mesa. en la El mesa, mesón y grande. empieza a nombrarme las bases, los jefes de base, no de Chile, de todo el mundo. Y se lo sabía todo. Entonces yo de pronto digo, don José, el tema de cooperación internacional es un tremendo tema. Entonces yo digo, ¿cuántas personas trabajan con usted en esa área? Solo yo y tú, pues sí que... Y tú sí te sumas. Exactamente. Así que no, fue Esa bien fue como nutrido. el comienzo, Sí. pero ¿cómo fue, Edgardo, estar todos estos años, o esos años, desde inicio en INACH, entrar a un tema a la Antártica? Claro, habías comenzado a hablar de Antártica con los estudiantes, el tema del CICAR, que no pudiste viajar, pero estar inmerso en el Instituto Antártico Chileno, ¿cómo fueron esos años? Bueno, yo te diría que uno al principio, eh, por varias razones. Uno, primero, porque ahí es administración pública. Yo venía Claro. además de ser un académico de una universidad que es privada, a pesar de que la Universidad de Concepción es una universidad de una alta tradición, digamos, pero es una universidad privada que se maneja con otros estándares. Entonces, primero, aprender sobre lo que significaba la administración pública. Y segundo, el componente político, Claro. que también es un componente súper importante, la relación con las Fuerzas Armadas, con otras instituciones, con otros países. Yo llevaba 2 meses, 3 meses en el INACH cuando tuve que ir en representación de Chile al foro del COPNAP en Noruega. Entonces, de hecho, visité el Ártico porque fue en Tromsø esto, entonces ¿Ya? dentro del Círculo Polar Ártico, el Ártico antes de visitar la Antártica, ¿no? Entonces, yo diría que no antes de un año, Harry, yo logré tener una mirada, una visión un poco general de lo que Semi. significaba el desafío del INACH, porque el INACH, claro, tiene el desafío de generar la ciencia que Chile hace en la Antártica, pero eso implica una serie de acciones que tienen que ver con comunicación, que tienen que ver con logística, Claro. que tienen que ver con medio ambiente, que tienen que ver con política exterior, con relacionamiento. Entonces es complejo,
muy rico y muy importante la labor que hace el Esa instituto. diplomacia con países Sí, fuera, la claro. representación de Chile. Entender qué es lo que otros países buscan, por qué buscan a Chile. Yo recuerdo esa primera reunión en COMNAP, yo estaba como presidente de delegación ¿Ya? y terminan los primeros 2 horas del encuentro, hay un coffee break, entonces yo me voy a servir un café y aparece una mujer que me dice, en un inglés perfecto, me dice, yo soy Kelly Faulkner, ¿Ya? directora del programa Polar de la National Science Foundation de Estados Unidos, y me gustaría tener una reunión almuerzo con Chile. Yo, sí, claro. Obvio. Bueno, eso me pasó con China, me pasó con Alemania, me pasó con el Reino Unido en 3 días de reunión. Entonces yo decía a la vuelta, a Chile los buscan las grandes potencias y por algo nos buscan, por nuestra cercanía, por supuesto, pero ahí hay una oportunidad que aprovechar y creo que en eso siento que todavía estamos en deuda y creo que todavía como país podemos hacer mucho más por lograr consolidar una posición que en el mundo es única. Chile no es un país chico en el mundo, Mira, en el mira, tema antártico. me robaste las palabras de la boca. Iba a nombrar esa frase mítica ya del exdirector del Sí, INACH, po, José lo sé. Retamales. Después que sales de acá, saliste con otra visión, me imagino. Los primeros tiempos que estuviste acá, tuviste algo, saliste con la mochila cargada no solamente de ideas, sino también de proyectos después al futuro. Con la convicción, sobre todo, Harry, de que hay mucho por hacer. De que Antártica, a ver, 2 cosas. Uno es Antártica y el rol crítico que tiene Antártica para el futuro de la humanidad. Claro. Y por lo tanto muy convencidos de que hay que seguir trabajando para levantar conciencia sobre eso. Y segundo, el rol de Chile y particularmente de Magallanes, porque yo creo que ahí, como te decía, me parece que perdemos oportunidades porque nuestra población no es consciente del todo de la posición estratégica en la que vivimos, de las oportunidades que esto significa y que para poder ser o para poder aprovechar esas oportunidades lo que tenemos que hacer es conocer un poco de lo que esos 22 países que pasan por aquí y van a la Antártica buscan, necesitan, de manera de ofrecerles mejores servicios y apoyarlos. Así que salí con una tremenda experiencia de haber trabajado aquí en INACH, de haber conocido personas con las cuales aprendí muchísimo, pero con esa motivación de continuar con esto de traer Antártica a los magallánicos y lograr que esas oportunidades se concreten. Y es como todos los días, lo que hablábamos el otro día también con Edgardo y con otro grupo de artesanas, hablar de Antártica y antartizar un poco sobre la importancia de este continente, no solamente para los científicos, ¿no? sino para Mm. toda la comunidad, es algo que uno tiene que estar recalcando día a día. Tuviste 7 años en Nacho o viajando también a Antártica. ¿Tú tienes alguna anécdota que podamos contar? Obvio. En Sí, Antártica pasan hay, demasiadas hay, anécdotas, hay pero alguna. varias cositas, claramente, ¿no? Anécdotas y cosas de inexperiencia. Obviamente las típicas, perder guantes, una vez se me cayeron unas gafas ¿Ya? también, las cosas de no estar muy habituado a la logística. Pero la que más, la que pudiéramos rescatar, Mira, a ver. yo creo que hay una que más bien me parece por ser la primera que me pasó, ¿no? ¿Ya? Uno va con una expectativa a la Antártica. Y yo dije, una de las cosas que yo quiero hacer, yo me fui mi primer viaje en el rompehielos Biel antiguo, en el anterior. Y, y partimos desde aquí de Punta Arenas. Y entonces yo me compré una libretita con papel resistente al agua, porque dije, voy a ¿Ya? llevar mi libretita para tomar nota, ¿cuál explorador del Ya. siglo XIX, ¿no? Con una cosa media La época, romántica. época heroica. Exactamente. Y lo que tenía ganas de hacer era sacar fotos, obviamente, con mi cámara, llevar una cámara y un celular, y anotar las coordenadas de dónde había estado en esa posición y tomar algún Ya. apunte, ¿no? Por esto, ¿no? Esto de encontrarme con ballenas para mí era una cosa, había tenido una vez nomás la oportunidad de haber visto una. Y entonces iba con esa expectativa. Cuando comenzamos a llegar a Antártica después de cruzar el Drake, empiezan a aparecer las ballenas. Y el primer día creo que llené 3, 4 de esas hojas. El segundo día también 3, 4. Y al tercer día ya la libreta quedó porque es increíble. Yo creo que esa, no sé si es una anécdota, pero la enseñanza es que ese es un lugar que uno considera o tiene en el imaginario de que es como una especie de desierto, que uno va a encontrar puro hielo y nada más. Y es todo lo Y contrario. es impresionante la cantidad de vida que tú ves ahí, en estado salvaje, animales, los pingüinos que como que uno lo miran diciendo,
obviamente estás de visita aquí, digamos, ¿no? Y eso como parte de la sensación, la primera vez que fuiste a la Antártica también se Sí, po. siente algo distinto. Bueno, lo cuento siempre también como anécdota. Creo que uno tiene dos caminos cuando uno va a la Antártica, después que visita la Antártica, ¿no? Uno es que esa experiencia se transforme en algo que va a recordar y que va a mostrar esa foto a sus hijos, nietos o amigos o lo que fuera. Y la segunda posibilidad es que Antártica se te meta en la piel. Eso es lo que me pasó a mí, digamos, y que por lo tanto ya es parte de tu vida y es una motivación constante. Más allá de que tú vuelvas a visitarla o no, tienes un compromiso con ese territorio y con ese ecosistema que no se pasa, digamos. Qué bueno. Oye, Edgardo, cuéntame un poco cómo aparece la Fundación Antártica 21 después de esto. ¿Puedes Mira, contarnos? esto fue tanto anecdótico. Yo estaba saliendo del INAH, estaba terminando mi periodo acá, y de Antártica 21 me llaman porque estaban con la idea de construir el Explorer House, Ya. ¿no? Estaba todavía el galpón, y el presidente del directorio, Jaime Vázquez, me dice, mira, tenemos la idea de hacer aquí una pequeña museografía sobre la exploración antártica, sobre los exploradores antárticos. Y esto a raíz de que José le dice a Jaime que yo había estado involucrado en el proyecto Centro Antártico Internacional. Entonces, conversábamos con Jaime y yo le dije, bueno, déjame, te hago alguna propuesta. Y cuando yo estaba trabajando esa propuesta, le digo, Jaime, ¿y qué vas a hacer fuera de temporada con el Explorer House? Claro. ¿Qué va a hacer con esta museografía fuera de la temporada? Entonces me dijo, mira, bueno, ahí estamos abiertos a opciones. Puede ser atender, obviamente, a escolares de la región. Queremos traer a Antártica a los ciudadanos. Entonces yo le dije, mira, a mí se me ocurre que entonces el camino de aquí es generar una fundación, porque nos posibilita y nos abre oportunidades para poder desarrollar colaboración con otras instituciones y que sea una institución independiente de la empresa, que tiene su Y te amplía objetivo el abanico, y su un claro. abanico un poco más grande. Así que Jaime me dice, mira, esto de la fundación o de crear una fundación viene rondando en la empresa también hace algunos años. Ellos recibían siempre solicitudes de artistas, de profesores, para poder viajar a la Antártica, para poder hacer cosas culturales. Y como que eso los sacaba de la línea de trabajo del turismo. Entonces, me dice, nos parece una buena idea de generar una fundación. Y así creamos la fundación. Estamos por cumplir 5 años, 5 años. el 3 de este viernes, el 3 de Julio. julio. Vamos a cumplir 5 años y somos 21 fundadores, la gran mayoría directores y familiares de los directores de ¿Ya? Antártica 21. Ya vemos algunos otros, yo también soy parte de los fundadores y con eso partimos. Y a mí el directorio me designó como director ejecutivo, así que ahí estoy en estos 5 años. Oye, esta pregunta es casi como la pregunta que va a hacer para su discurso de cuando de su aniversario de los 5 años. ¿Cómo este bebé Fundación Antártica 21 en 5 años, cómo los ves para los 5 años que vienen? Con harta expectativa. Yo creo que tenemos o hemos desarrollado un trabajo que nos tiene muy contentos porque en corto tiempo hemos ido generando diferentes acciones, diferentes asociaciones con ¿Ya? instituciones. De hecho, cuando partimos, yo le propuse al directorio, porque creamos un directorio de la fundación, y le propuse a mi directorio que nosotros deberíamos trabajar en 5 líneas de acción: ¿Ya? educación, cultura, ciencia, conservación y colaboración. Y al principio el directorio me dijo, ¿no será demasiado ambicioso aquello? ¿No será muchas líneas? ¿Por qué no nos dedicamos a una sola cosa? ¿No? Y la verdad es que afortunadamente el tiempo me ha dado la razón. El tener ese abanico diverso nos ha permitido también relacionarnos con distintas instituciones, tanto públicas como privadas. Y creo que el objetivo de antartizar el país o de colocar Antártica en el corazón y en la mente de más chilenos no pasa porque esto lo haga una sola Claro. institución. Entonces tenemos que ser capaces de convocar a otros, entender cuáles son los intereses de esos otros y poder hacer asociaciones de ese tipo win-win, ¿no? Así es como hemos celebrado convenios con diferentes instituciones, universidades, el propio Instituto Antártico Entonces, Chileno, con el que también hemos desarrollado proyectos bien bonitos. Entonces, yo diría que estos primeros 5 años nos han permitido ir consolidando determinados proyectos. Hemos desarrollado 22 proyectos de diferentes líneas, libros, obras de teatro, el juego, el ILAN, ya vamos para allá, ya vamos para el, allá. el- el-
proyectos de ciencia a bordo, temas de conservación con una propuesta de hidrógeno verde para la base Julio Escudero. Es decir, hemos desarrollado un abanico de posibilidades y lo que queremos hacer este año o a partir de este año es comenzar a consolidar, profundizar los impactos que algunos de estos proyectos tienen. Estamos con un proyecto educativo Antarkit en 5 escuelas en Magallanes, estamos con el Liceo Donald McIntyre en Puerto William también trabajando. Y entonces queremos el Antarkit, el ILAN, ciencia a bordo y un par de cosas más que pueden ser libros u otra cosa, ley de cultura, empezar a profundizarlo y expandirlos a otras regiones. Esa es la Excelente, Edgar. Lo nombraste un poquito igual, estamos con el juego. Ilan, cuéntame un poco de qué se trata este y cómo ha llevado ya jóvenes a la Antártica. Sí, pues. Cuéntame un poco. Mira, ILAN surge como una de las primeras ideas de la fundación. Nosotros postulamos el primer año a 2 fondos del Ministerio de Ciencia Pública. ¿Ya? Y nos ganamos los 2, ¿eh? ILAN es uno de ellos. Y surge con la idea de generar un juego. Y aquí es donde empieza a ponerse en valor la experiencia y la rabia y los fracasos que uno tiene en la vida, ¿no? Mucho tiempo yo me dediqué al tema de la divulgación de ciencia con esto del CICAD. Hicimos pruebas, cosas que resultaron, cosas que no resultaron. Y una de las cosas que aprendí es que en divulgación de ciencia uno tiene que optar por ciertos formatos. El juego es un formato. Claro. Este formato de programa de video es un formato, ¿no? Y lo que uno tiene que hacer es intentar buscar alianzas para trabajar con personas que tengan éxito en esos formatos. Entonces lo que yo dije es, tengo la idea de crear un juego, pero no sé cómo se diseña las reglas de un juego, para no caer en el tema del Ludo o en el Metrópoli, que son juegos de los años 70, 60, sino juegos modernos, juegos que efectivamente provoquen y convoquen a la juventud hoy día. Que no solamente te entretengan. Exactamente, y que además que es el caballito de Troya que yo siempre digo, ¿no? Que va detrás de estas actividades. Entonces, nos contactamos con Wit Play. Wit Play es una editorial que fabrica juegos de mesa en Chile, y ellos habían fabricado un juego que se llama Curruf, que es sobre la biodiversidad del Willow Willow. Entonces yo dije, bueno, ya tienen esta idea, esta noción de juegos de biodiversidad, bueno, a lo mejor funciona. Y realmente el juego nos ha traído puras satisfacciones. Salió elegido el mejor juego familiar en una expo en México. Sí. Hay interés de 2 editoriales europeas para poder producirlo a partir del próximo año. Y nosotros con el éxito que tuvimos, este fue un juego que en la primera edición lo repartimos gratuitamente en todo Chile, en el colegio. Y cuando empezó el directorio a ver el éxito que estaba teniendo, de pronto el presidente del directorio me dice, oye, ¿por qué no armamos un torneo? Porque yo le dije, vamos a armar un torneo local aquí en Magallanes. Y ahí estamos viendo que vamos a entregar de premios. Entonces él dijo, ¿y por qué no entregamos un viaje a la Antártica de premios? Y olvídate, para mí eso fue... un premio gigante. No, gigante, porque además es darle la oportunidad, abrir el espacio. Entonces Jaime dijo, no, es que eso es lo que nos interesa. Como empresa nos interesa que ojalá todos los años podamos llevar a una magallánica o un magallánico en la Antártica, si es niño o niña mejor, va con su mamá, papá. Y así es como este juego ya vamos por la 5ª versión, el 5º torneo aquí en Magallanes. Así que todos atentos, sobre todo... Oye, eso te iba a preguntar, ¿en qué etapa está ahora, Lilian? ¿En qué etapa está el torneo a esta altura del año? Estamos haciendo el lanzamiento de esta 5ª versión escolar, 3ª versión, todo competidor. Porque aquí nos pasó una cosa, ¿no? ¿Ya? Hicimos la versión escolar y claro, niños con su mamá o papá iban a la Antártica y de pronto empezaron los estudiantes universitarios a decirme, bueno, pero yo también quiero jugar. O profesionales. Bueno, había una restricción de... Sí, de edad. Nosotros primero pensamos en niños para darle oportunidad. Y los chicos de Wit Play también, la editorial, dijeron, oye, pero hazlo a nivel nacional, nosotros te ayudamos y lo hacemos todo competidor. Y entonces ya hicimos una primera versión, ahora vamos por la 2ª versión de un torneo a nivel nacional. Perdón, vamos por la 3ª versión del nacional. Estamos programando 9 ciudades de Chile, en donde cada una de esas ciudades clasifica a un ganador y esos ganadores se juntan todos en Santiago a la gran final, donde se resuelve quién es el que... Estamos volviendo medio profesional ya de Milán. De todas maneras. y yo creo, Harry, que esto es algo que tenemos que estudiar bien, pero creo que nosotros podríamos postular a un récord Guinness, porque puede que este sea el juego educativo, un juego de cartas educativo,
con el premio de más alto valor. No solamente valor económico, porque ir a la Antártica es caro, sino que el premio de ir a un ecosistema tan importante como Antártica. Oye, qué genial esto del juego de Lilán, o como dice un poco Edgardo, el caballo de Troya, es como un poco esconder la educación detrás de este divertimento que es el juego de cartas. Absolutamente. Saliendo un poco de este tema, Edgardo, me gustaría preguntarte, todo este tiempo que estuviste trabajando en la función pública como subdirector y director del Instituto Antártico Chileno, después ahora tu rol en la Fundación Antártica 21, ¿cómo ves tú el sistema antártico, pero en su conjunto? ¿Cómo lo ves como país y trabajando en este sistema tan grande? A ver, yo creo que primero hay que contextualizar lo que voy a responder. Yo soy chileno y por lo tanto lo que voy a decir importa a los intereses de mi país. Yo creo que el sistema del Tratado Antártico es algo que debemos profundizar, debe mantenerse y no solamente mantenerse, sino profundizarse. Creo que es la forma en que a Chile le conviene mantener la relación con otros países en el tema antártico. Me asusta de pronto que en el contexto internacional la política, de pronto uno ve que los acuerdos o los ¿Ya? temas de las negociaciones no se respeten y espero que eso sea solo un mal periodo en este momento, pero creo que desde el punto de vista internacional, creo que el sistema del Tratado Antártico ha demostrado una fortaleza. Tiene obviamente algunas cosas que pueden ser motivos de crítica, como esto que son tal vez demasiado lentos para tomar decisiones. Por Tenemos, unanimidad. exactamente, tenemos el problema, por ejemplo, de áreas marinas protegidas con lo de Camelar, que no hemos logrado convencer a todas las partes. Obviamente tiene desafíos que mejorarse, pero me parece a mí que en términos generales es lo que como país a nosotros nos conviene. Y desde el punto de vista más local, yo creo que a Chile le hace falta, a nuestro país le hace falta mirar, eh, no para imitar, pero sí para ¿Ya? aprender lo que hacen otros países con el tema antártico. Australia, Nueva Zelanda, son países que están 2, 3 veces más lejos de la Antártica que nosotros em, y movilizan a una ciudadanía en torno a fiestas en invierno respecto a la Antártica. Hay fundaciones como la nuestra, varias fundaciones como la nuestra, organizaciones del mundo privado. Entonces, creo que, y lo confieso, yo estando en el INAH no lo veía, y lo veo ¿Ya? hoy día estando en el sector privado, creo que la necesidad de crear estas alianzas público-privado sin complejo, sin esta especie como de desconfianza de que si hay instituciones públicas y privadas, tiene que haber algo raro ahí. ¿O qué gano yo, qué ganas tú, qué gana él? Exactamente, Claro. y yo creo que el tema antártico necesita del esfuerzo de todos, necesita que nos sentemos a la mesa y conversemos dónde están esas oportunidades, dónde están los desafíos. Me alegra mucho lo que está ocurriendo con el Nodo Antártico, me alegro mucho lo que está ocurriendo con el Transforma Antártica en el Corfo, que son oportunidades que yo visualizo pueden ser el camino para generar esas alianzas público-privadas que yo veo que es el camino para potenciar lo que nosotros como tenemos como oportunidad. Y aún así, igual esto muy, muy personal la opinión, pero aún así si algunas alianzas no funcionan, va a servir también de experiencia hacia Absolutamente. adelante. ¿Qué nos va a servir? Como estábamos hablando el otro día con un grupo de artesanas, cómo hacer parte no solamente del mundo científico, sino lo importante de que el ciudadano magallánico y el ciudadano chileno se sienta parte de la Antártica. Imagínate que hoy día hay temas asociados a la sostenibilidad, esto es transversal, toda actividad humana tiene que estar apostando a altos estándares de sostenibilidad. Hoy día tenemos algunas iniciativas en Magallanes de reciclaje, de reutilización de plástico, que podemos conectar con lo antártico. Lo que se viene con temas de energías renovables en la región, hidrógeno verde, Claro. también es una oportunidad para que otros países puedan aprovechar capitalizar ese conocimiento y esa tecnología para implementar en las bases antárticas. Eh, Poder en conjunto tomar mejores decisiones. Nosotros lo que hemos hecho, y esto me tiene muy contento y expectante de los resultados que vamos a tener, eh, estamos este año, la empresa va a inaugurar su segundo barco, el Sí, Magellan Discoverer, que, que por una decisión estratégica la empresa decidió que este barco no solamente sea el primer barco híbrido construido en América, eh, con toda una serie de mejoras en términos de sostenibilidad ambiental, sino que además es un barco que tiene
25, 28 metros cuadrados de un wet lab dedicado a la ciencia, a apoyar la actividad científica. Y vamos a tener en el viaje inaugural, que a partir de octubre vamos a tener el barco acá y a partir de noviembre va a empezar a operar, vamos a tener, si todo sale bien como está planificado, un equipamiento mayor del Instituto Antártico Chileno allí, un Ferrybox, que es un equipo multiparamétrico que permite tomar diferentes datos del océano y vamos a poder hacerlo durante todo el track de navegación, cada un minuto tomar datos en el océano. Esto, cualquier país, cualquier organización, cualquier universidad que quiera hacer una cosa como esta, los costos los hablamos en millones de dólares. Estamos hablando también de aprovechar estos tracks, porque la nave en su momento cuando navegue va a ser el track igual. Entonces, ¿por qué no aprovechar este track para poder hacer un muestreo, como dices tú? Absolutamente. Hoy día en la mañana estuvimos en reunión con Alfred Wegener, con InSync. Estamos viendo también la posibilidad de ofrecer estas plataformas para la colaboración internacional. Yo creo, Harry, que hay enormes oportunidades para la Antártica o para lo antártico desde Chile, si desde Chile los chilenos nos dedicamos a trabajar en conjunto en pro de objetivos que nos propongamos en común, tanto el sector público como el sector privado. Wow, gran tema y podríamos seguir este podcast mucho rato conversando con Edgardo sobre el sistema del Tratado Antártico, la divulgación antártica y todo lo que tiene que ver con este continente que nos apasiona. Me gustaría, Edgardo, que te dirijas a la cámara, donde está detrás de cámara René Quinan, saludamos, y le puedas dar un mensaje, no a los jóvenes particularmente, pero sí un mensaje a la comunidad de cómo hacerse parte de este continente, que por cierto muchas veces lo pueden sentir lejano geográficamente, pero cómo les afecta, cómo se hacen parte de esto. Bueno, tremendo desafío, muchas gracias. Yo creo que la mejor forma de explicar la importancia que tiene Antártica para los chilenos, para los magallánicos, pero también para el mundo, es, imagínense siendo un niño de 6 años y cuando uno le pregunta a ese niño de 6 años cómo se cuida sus manos, ¿no? Ese niño de 6 años va a decir probablemente que se las lava, porque si va a tocar algo caliente se pone unos guantes para tomar algo caliente. Hace cosas con sus manos. Cuando uno le pregunta, ¿y cómo cuidas tu corazón? Muy probablemente ese niño de 6 años no va a saber explicar cómo cuidar su corazón. Sin embargo, el corazón de ese niño es mucho más vital que sus propias manos, ¿no? Y aquí pasa lo mismo con Antártica. Antártica es el corazón del planeta. Y la forma de cuidar Antártica no tiene que ver con que vayamos a Antártica a hacerle algo a Antártica. Tiene que ver con que cada uno de nosotros, los que está escuchando este podcast, nosotros que estamos aquí conversando, tomemos una decisión de desarrollar un estilo de vida mucho más sustentable. Implica medir o tener conciencia sobre nuestra huella de carbono, cómo consumimos, cómo compramos, porque todas esas cosas terminan repercutiendo en Antártica. Y la demostración de lo que estoy diciendo no es fantasía. En los años 80 se descubre esto del agujero en la capa de ozono, producto de gases en aerosolos que se producían fundamentalmente en el hemisferio norte. Entonces, lo que ocurre en Antártica es algo que está conectado con lo que hacemos todos los días. Así que la invitación es a seguirnos en nuestras redes sociales de la Fundación Antártica 21 y a ayudarnos a levantar conciencia sobre ese continente. Muchas gracias, Edgardo, por venir a este nuevo capítulo. No sé ya cuántos capítulos llevamos en esta segunda temporada, este 2026 de Conversaciones Antárticas. Mi nombre es Harry Díaz, soy periodista del Instituto Antártico Chileno y nos vemos en un próximo capítulo. Quién sabe con qué otro buen invitado los vamos a sorprender. Chao.